Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a charlar de un tema que me atraviesa personalmente, porque como muchos ya saben, fui directora de una institución educativa durante 20 años, así que me súper atraviesa el tema de hoy. El tema de hoy es el rol directivo, desde la mirada de la teoría del apego, desde la mirada de la inteligencia emocional y desde la mirada de la neurociencia, ¿sí? Así que vamos a desarrollar este tema en esta media horita, que ya les digo, lo vivo y lo viví muy significativamente, así que vamos a tratar de ensamblar un poquito, ¿sí? Toda esa historia que ya les digo me atraviesa y mucho, porque fueron 20 años de mi vida, ¿sí? Tengo 48, así que es casi como la mitad, y vamos a ensamblar un poquito toda esa experiencia vivida con estas formaciones en neurociencias, estas formaciones en inteligencia emocional y en la teoría del apego, que de alguna manera pusieron como el moñito, ¿sí? Ese broche de oro a esos 20 años de experiencia. Primero que nada me gustaría hacer una breve síntesis, ¿sí? Un resumen de la cantidad inagotable de tareas que lleva adelante un directivo, ¿no? Ya desde el primer momento cuando se define, ¿sí? el proyecto institucional, tal vez en mi caso yo era dueña y directora al mismo tiempo, entonces como que en mí convivían, ¿no? Ya justamente esos lineamientos, ¿no? Ese norte, ¿sí? Que yo conocía como dueña, como propietaria de mi institución, de mi jardín en ese momento. Pero bueno, en el caso de que la institución no sea propia, digamos, y estemos trabajando lo ideal, la primera actividad, ¿no? De la que se encarga el rol directivo tiene que ver con conocer este proyecto institucional, ¿sí? O sea, sentarse con los dueños, conocer cuál es el norte, qué es lo que quieren lograr como institución educativa, qué alumnos quiere formar, ¿no? ¿Cuál es ese alumno que tienen intenciones de que salga al mundo después de el paso por la institución? ¿Con qué perfil, qué comunidad educativa también quieren formar? Porque no solamente estamos formando a nuestros alumnos, ya sea que sean niños pequeñitos, medianitos o más grandes, sino también estamos formando a una comunidad entera a través de nuestros alumnos. Entonces, la primera actividad que tiene el rol directivo tiene que ver con esto, ¿no? Con conocer el proyecto institucional. ¿Cuál es el barco que va a timonear de alguna manera? En una segunda instancia sería buscar el recurso humano, ¿no? Valerse de esos docentes, esos formadores, esos profesores que lo van a acompañar, ¿no? En este viaje. Y entonces ahí ya poner un poquito el ojo en el perfil de esos docentes y de esos formadores, ¿no? O sea, ¿qué perfil de docente, qué perfil de profesor voy a buscar para que me acompañe en esta travesía, en este viaje, ¿sí? En este barco, digo yo, en el que queremos formar a determinados alumnos, ¿sí? Con determinado perfil, y queremos que esta comunidad de alguna manera se tiña de esos valores, ¿no? De esos principios que nosotros ya hicimos nuestros, porque es muy raro que este viaje, digamos, llegue como a buen puerto si yo como directivo no coincido con los lineamientos o con el proyecto de base de la institución en donde voy a trabajar. Primero que nada, de base tiene que regir esta coherencia, que el colegio de alguna manera haga match con mi ser humano, con mi persona, con mi personalidad, porque si no va a ser hasta tóxico, ¿no? Poder llevar adelante esta tarea en un lugar donde no me siento a gusto, ¿sí? Donde no coincido con las cosas básicas, con los principios y los valores básicos. Después de justamente la contratación del recurso humano, del personal, que es una ardua tarea, ¿no? Y más hoy en día, y que ya les digo, maché de alguna manera con estos valores y con estos principios, otra de las actividades que lleva a cabo el directivo es contarles a estos profesores, a estos docentes, ¿sí? Acerca del proyecto institucional, del proyecto que de alguna manera nutre al colegio y que nos marca ese objetivo, ese norte, como me gusta decirlo a mí, hacia dónde va el colegio. Los profesores también tienen que ser, y los docentes, cualquiera sea el nivel en el que estén trabajando, tienen que saber justamente ¿a dónde estoy trabajando? ¿Qué es lo que quiere este colegio? ¿Qué alumno quiere a futuro, no? ¿Cuál es ese futuro a largo plazo, no? El alumno que salga de este colegio va a salir con tales y cuales valores. Así que es muy importante que cuando contratamos al recurso humano también los hagamos parte de esta situación, los hagamos parte de ser conocedores y que de alguna manera puedan aportar, digamos, a este proyecto institucional. Siempre, como decíamos, macheando, ¿no? Siempre coincidiendo y comulgando con.
una vez que obviamente logramos contratarlos. Y otra tarea que también tiene que ver con el rol directivo es tratar de contagiarlos, ¿no? De contagiarlos, de estimular a estos docentes, a estos profesores para que nos acompañen en este viaje. Un pasito un poquito más adelantado, sí, un poquito más allá sería conocer a la familia, sí, que también contarles acerca del proyecto, contarles acerca del perfil del alumno, sí, del perfil institucional, del perfil también como comunidad, contarles un poquito con qué comunidad se van a encontrar cuando estén con nosotros acompañándonos en este viaje. Conocer a nuestros alumnos sería el próximo paso, sí, contarles, anticipar. Siempre desde que comencé mis primeros años como directora, siempre me gustó anticipar. Parecía que tanto en el aula, digamos, para una docente que quería justamente contarle a sus alumnos qué iba a pasar en el día, parecía algo valedero, ¿no? Que la docente se sentara delante de todos y les contara qué iba a suceder durante la mañana, ¿no? Como para calmar las aguas, digo yo, que también no generar mucha ansiedad y expectativa, ¿no? Sino muy por el contrario, establecer una rutina, hoy vamos a hacer tal cosa y después de esto va a pasar tal otra y después tal otra. Bueno, lo mismo me parece que tiene que llevar adelante un directivo. De alguna manera contarle, ¿sí? Contarle a la comunidad todos estos preparativos previos, digamos, a este viaje, ¿sí? Al comienzo del año escolar. Entonces, una vez que nos encontramos con nuestros alumnos los primeros días de clase, yo creo que es sumamente beneficioso sentarnos con ellos y contarles y tal vez hasta preguntarles a qué vienen ellos al colegio, ¿no? ¿Para qué piensan que tienen que ir al colegio todos los días? Hablar un poquito de eso, ¿no? Del objetivo, del motivo por el cual un niño tiene que escolarizarse. No con estas palabras, ¿no? Obviamente, acá lo estamos haciendo mucho más formal, ¿no? Con mucha más cercanía, ¿sí? Porque el directivo, por nada del mundo, tiene que ser alguien inalcanzable. Muy por el contrario, tiene que ser alguien que esté ahí, donde se está cocinando todo. Y ya desde el primer día, es muy bonito que el directivo se acerque a los alumnos. Y qué mejor que con esta propuesta, ¿no? De decirles, bueno, ¿qué piensan que venimos a buscar al colegio, ¿no? Contarles un poquito la realidad de que la escuela está justamente para eso, para que todos los alumnos encuentren para qué o en qué se sienten plenos, en qué se sienten felices, ¿no? No todos somos ni doctores, ni todos somos contadores, ni todos somos docentes, profesores o mecánicos. Cada uno va a encontrar, y esa es la idea, ¿no? De la escuela, del colegio, que cada uno encuentre su misión, donde se siente pleno, ese lugar donde se va a poder desarrollar, ¿sí? Con alegría y con plenitud. Bueno, la idea sería anticipar un poquito esto con los chicos. Esto sería como lo ideal. Y después viene todo lo que tiene que ver con la gestión de equipos de trabajo, con la gestión de un montón de sistemas que tienen que ver, que son a veces hasta muy burocráticos, ¿no? Y acá viene una lista interminable que les anoté para que todas aquellas que son directoras y están en este momento en funciones, sí, también me puedan ayudar, porque seguro me voy a olvidar de alguna de nuestras actividades. Bueno, procesos administrativos para dar forma a este viaje. No solamente ante los propietarios de la institución, sino también ante el Ministerio de Educación, los supervisores, las inspectoras, un montón de papelería, ¿no? Que uno tiene que tener como ahí al día, que seguramente cumple una función formal, ¿no? De organizar, de darle seriedad, pero que muchas veces nos roba de otras actividades que también tenemos que llevar a cabo en forma paralela, o acompañar el proceso de los educadores y de los formadores de este recurso humano desde lo pedagógico, ¿no? Poder acompañarlos, digamos, no tal vez en el día a día, ¿no? De lo que está pasando en el aula cada minuto, pero contener como para que todos sigamos observando de alguna manera ese norte, ¿sí? Y el barco no se vaya para otros rumbos. Así que el directivo no solamente se encarga de establecer tal vez los horarios, las rutinas, ¿sí? De las entrevistas con los padres, entrevistas con la inspectora, ¿sí? Entrevista con los propietarios, reuniones, papeles, entregas, fechas para cumplir con planificación, con esto, con lo otro, arreglos también, edilicios, son un montón de cosas que pasan por la cabecita, ¿no? de un directivo. Y emergentes varios, o sea, yo me gusta decirle así, pero porque en realidad los emergentes tienen que ver con tantas cosas que ya ni las podría casi enumerar. Es una lista casi sin fin, ¿no? Emergentes de aquí, de allá, de todos los días, que uno, la realidad es que, bueno, tiene que tener esa flexibilidad de poder jerarquizar los temas y poder tomar decisiones acertadas de a qué le doy prioridad y a qué no, ¿no? Si puedo dejar esta planificación o si puedo dejar de completar esta planilla para la inspectora, porque la realidad es que hay un emergente, ¿sí? En el aula, ¿sí? O en el patio, o con alguna familia que tiene alguna inquietud. Bueno, saber poner jerarquía, ¿sí?
jerarquizar, y esto nada, acontece minuto a minuto, porque el rol es así. Como esta es una lista sin fin, casi inagotable, y la realidad es que el rol es un rol que genera mucho cortisol en el cuerpo del directivo, ¿no? Es un rol muy estresante, es indiscutible que tenemos que tener estrategias, tenemos que acudir, sí, de alguna manera a herramientas, y en general tienen que ver con herramientas de inteligencia emocional y herramientas que nos provee esta valijita a la que siempre me gusta recurrir, que es la valijita de las neurociencias. Tanto la inteligencia emocional como las neurociencias, las dos nos dan mucha, pero muchísima ayuda, y nos dan un montón de conceptos que tienen que ver con el priorizarse, ¿no? Los directivos necesitamos aprender a preservarnos primero, ¿no? Como seres humanos, porque la realidad es que si vamos a querer liderar en tantos aspectos, primero tenemos que aprender a liderarnos nosotros mismos, con la mismidad misma, como me dice mi psicóloga. Aprender a preservarnos, como para después poder tener la capacidad honesta y sincera de poder preservar a los demás, cuidar a los demás y lidiar con todos estos temas de los que estuvimos hablando. Pensar es prioritario, pensar en nuestros circuitos de calma, que pueden ser, la verdad que son muchos que tenemos al alcance, sencillamente que a veces nos dejamos comer por la rutina y no los tenemos tan en cuenta, ¿sí? Pero para poder sostener este ritmo tan voraz es necesario que acudamos a estrategias tal vez de meditación, de respiración consciente, ¿sí? Deporte, yoga, prestarle atención también a la alimentación, a tomar agua, alimentarse saludablemente, ¿sí? Un poquito de grounding ahí, ¿vieron esto de caminar arriba del pastito? Parecen cosas muy básicas y que tal vez, no sé, son muy fáciles de hacer, pero la realidad es que cuanto más estresados estamos, menos atención les prestamos a estas cosas, ¿no? Es como que más cortisol anda dando vuelta en el cuerpo, más nos pasa que comemos peor, ¿no? Que no nos damos ese tiempo para descansar un ratito, aunque sea 5 minutos, de meditar, respirar, ni que hablar de pensar en una actividad que nos genere placer, no sé, lo que se les ocurra, pintar, salir a correr, hacer cerámica, tejer, no sé, lo que quieran, salir con amigas, salir a tomar algo, a divertirse. Muchas veces nos pasa a todos, no solamente obviamente a los docentes y a los directivos, que más estresados estamos, menos atención damos a estos temas, ¿no? Pero bueno, un directivo, más que nadie, con la responsabilidad que tiene sobre sus hombros, necesita llegar a ese punto de equilibrio, y esto no viene solo, la realidad es que lo tenemos que gestionar, también tenemos que gestionar esto, y me parece que es prioritario. Primero deberíamos gestionarnos en esos aspectos para después poder gestionar bien, para poder liderar bien. Solo así vamos a poder ser el líder que queremos ser, porque cuando hablamos de líder y cuando hablamos de liderazgo, no hablamos del liderazgo antiguo, autoritario, de esto se hace porque lo digo yo y nada más, sino ese liderazgo que nutre, que enriquece, que cuando uno puede, como cuando te brota por los poros ese liderazgo, al resto no le queda otra más que engancharse y seguirte, ¿no? Porque bueno, en general uno irradia esto. Entonces, como los grandes líderes del mundo y en la historia, ¿sí? No fueron seguramente los líderes positivos, ¿no? Estamos hablando, no fueron personalidades así autoritarias o negativas, sino gente que justamente arrasó y que generó que el resto se comulgara, ¿no? Con su misión, justamente por la positividad, ¿no? Y por cómo lograba irradiar, ¿no? Esa buena energía. Entonces la idea sería cuidarnos para poder cuidar a nuestra comunidad, ¿sí? A la comunidad educativa entera. Cuidarnos para poder de alguna manera cuidar a ese recurso humano que contratamos a principio de año, a esos alumnos que son parte de nuestra comunidad educativa y a esas familias. Y la realidad es que cuando uno dice, me refiero a cuidarnos como personas, es la raíz de la empatía, ¿no? Cuando uno puede sentir lo que uno está sintiendo, reconoce lo que uno está sintiendo, se da lugar, ¿no? A sentir si está estresado, si está cansado, si está angustiado y demás, y logra reconocer esos estados, lo más probable que de alguna manera pueda sentir lo que está sintiendo el otro. Pasa muchas veces que hay muchos, no sé, hablando de docencia, muchos profesores, muchos docentes o maestros directivos y demás, ya les digo, hablando de educación, que tal vez pierden un poco el rumbo en este aspecto, ¿no? Que tiene que ver con la empatía y capaz que se disocian mucho y no pueden llegar a ponerse en el lugar del otro, sencillamente porque les está pasando lo mismo a ellos, con su misma persona. No poder darse lugar para descansos, no darse lugar al sentir, sencillamente, ¿no? Al saberse ser emocional. Y bueno, la realidad es que cuando uno hace un trabajito un poquito más profundo de saberse, es un ser emocional, y después, poquito a poquito, se va volviendo cada vez más empático con el otro, porque puede entender, y sí, la verdad que
cuando yo me sentí así porque me pasó tal y cual cosa, que yo me sentí tan mal, solo tenía ganas de estar, no sé, tirada en la cama, qué sé yo, es muy probable que pueda conectarme con ese sentir del otro y así volverme un poquito más empático. Sabemos que nuestra función es 100% vincular, o sea, el rol directivo, el rol de cualquier coordinador tiene que ver con vincular todo el tiempo, desde que llegue a la institución hasta que se va y después con todo lo que nos queda en la cabeza ahí dando vuelta de las cosas que sucedieron también en el día, que a uno le cuesta muchísimo como alejarse, ¿no? de la función. Parece que uno fuera director todo el día, desde que te levantás hasta que al otro día te volvés a levantar. La realidad es que es 100% vincular, vinculamos con colegas, con docentes, con profesores, con inspectores, con supervisores, con el personal de limpieza, con el personal de maestranza, aquellos que nos ayudan a arreglar las cositas que se van rompiendo en el cole, ni que hablar con, obviamente, el vínculo que se establece con los alumnos y con las familias, ¿sí? Así que eso ya lo tenemos que dar por sentado. Nuestro rol es 100% vincular y como es 100% vincular, obviamente va a ser la teoría del apego, la que habla de los vínculos, de los perfiles de personalidad y demás, las que nos va a ayudar. Cuando yo terminé esta formación de teoría del apego, que habla justamente de diferentes perfiles de personalidad y demás, sentí que tenía como el secreto en mis manos, de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, ya había pasado por estos 20 años de experiencia como directora de mi jardín, con todas estas actividades que les estuve mencionando y demás, con esta realidad 100% vincular. Y cuando terminé esta formación, pensé, ¿no? Digo, qué bueno hubiese sido haber tenido esta formación de antemano, haberme formado en teoría del apego y en los diferentes perfiles de apego antes de pasar por el cargo directivo. Hubiese llevado tantos vínculos a diferentes puertos, digo yo. Después fíjense que hay uno de los videos que habla de perfiles de apego. Esta teoría te ayuda muchísimo a conocer las diferentes realidades, conocer las diferentes personalidades, cómo cada persona reacciona de diferente manera ante situaciones estresantes. Y es tan detallista como realmente pude, cuando hice esta formación, pude de alguna manera retrotraerme a tantos vínculos que tuve en estos 20 años como directora, darles una explicación, poder entender un montón de situaciones. Siento que me volví 100% mucho más empática en un montón de situaciones que habían pasado capaz en el pasado y que yo les pude poner un nombre, les pude de alguna manera encontrar la razón, los motivos. Son 4 perfiles de apego que marcan 4 diferentes, si quieren decir, formas o personalidades. El primero se llama el apego seguro, el segundo se llama el apego ansioso, el otro se llama apego evitativo y el otro se llama apego desorganizado. 4 perfiles diferentes y cada ser humano desarrolla a lo largo de su infancia, ¿sí? De su adolescencia y hacia la adultez, un perfil de apego diferente. Así que imagínense que esto de alguna manera enriqueció absolutamente desde la teoría toda esa práctica que yo había vivido durante los 20 años de jardín. Por ende, me parece que es una formación que todo directivo y que toda persona que está como al frente de grupos, ya sea en un colegio, en una empresa, en cualquier institución, en un negocio, en una industria, debería tener como para sacar el mejor provecho de esta situación vincular. El conocer sobre estos perfiles de apego, de alguna manera te ayuda a preservar los vínculos, no solamente a poder poner fundamento a las diferentes actitudes que tienen las diferentes personas, ¿sí? Llámese padre, madre, docente, personal auxiliar, preceptor, ¿sí? Conocer ese perfil, siento que de alguna manera te ayuda a preservar el vínculo, porque puedes explicar un montón de cosas. Y para dar un ejemplo claro, porque si no capaz yo hablo muy desde la teoría y no se puede ilustrar, podemos explicar, vamos a hablar más de los niños capaz y no tanto del vínculo adulto, digamos, aunque podríamos dar un ejemplo. Podemos explicar que un niño esté siendo agresivo, tal vez esté siendo muy disruptivo y nos conteste de muy mala manera y llegue hasta, no sé, faltarnos mucho el respeto. Si tal vez nos retrotraemos a su infancia, a sus primeros años de vida, a cómo fue este vínculo con las familias y podemos de alguna manera dibujar ese caminito que recorrió desde sus primeros años hasta el momento que nosotros lo tenemos como alumno, entender y poder ofrecer una mejor respuesta adecuada a esa necesidad de ese niño con esa realidad y que de alguna manera ha desarrollado un apego tal vez desorganizado u otro niño que no logra conectarse o un adulto, pongamos un ejemplo, un adulto tal vez, pongámosle un ejemplo, un preceptor que se maneja absolutamente de manera evitativa y capaz no logra vincular con nosotros y muy apático y capaz que no, y esto nos lleva a tener una situación de un vínculo un tanto disruptivo
directivo, porque tal vez podemos sentir que, no sé, que no quiere vincular con nosotros, o si lo hace desde ¿no? Estar ahí como medio disociado o sin prestarnos atención y demás. Bueno, también saber de estos perfiles nos ayuda a poder abordar estos vínculos de mejor manera, a poder de alguna manera acercarnos entendiendo, ¿sí?, lo que le pasó al otro en su infancia y por qué de alguna manera llegó a tener este perfil de apego. Siento que todo es beneficioso, todo es de alguna manera tener estos conocimientos, te dan muchas más herramientas al momento de vincular. Y como ya dijimos, el rol directivo es 100% vínculo desde que llegamos hasta que nos vamos. Como directivos tenemos que apelar en los vínculos a una escucha atenta, a una escucha honesta, poder tener una mirada amorosa. Esto que hablamos de los perfiles de apego hace que desarrollemos de alguna manera una mirada mucho más empática, porque no es lo mismo saber que tal vez este adolescente que nos está diciendo una mala palabra o nos está contestando de mala manera, no es lo mismo tenerlo como situación aislada que saber que tal vez un niño absolutamente agredido o humillado durante sus primeros años de vida o hasta actualmente. No vamos a abordarlo de la misma manera, con el mismo entendimiento, ¿sí?, con la misma inteligencia emocional. También este tema de poder sonreír, de ser un rol positivo en lo que tiene que ver con la educación, que el directivo no sea ese directivo autoritario, enojado, distante, absolutamente rígido. Muy por el contrario, que sea un directivo absolutamente cercano y flexible, ¿no?, con esa mirada cariñosa y amorosa, como si fuéramos de alguna manera figuras de apego, hasta paternales, ¿sí?, maternales de alguna manera. Esto, y por eso justamente terminé con esta frase, lo maternal no implica dejar de ser asertivos y poder de alguna manera poner límites cuando haya que ponerlos, cuando corresponda, ¿no? A veces de alguna manera se confunde esto de ser maternal y ser cariñosos y amorosos, tener una mirada empática con el no poner límites, con que todo sea viva la pepa. No, lejos de eso. La realidad es que hay que encontrar ese delgado medio en el que no solamente podamos ser lo amorosos que necesitan nuestros alumnos, nuestras familias, nuestra comunidad educativa, nuestros docentes, nuestros educadores, nuestro recurso humano, sino también lo asertivos suficientes como para que este barco llegue a destino y establecer los límites que haya que establecer desde el respeto, ¿sí?, desde el respeto y de esta amorosidad de la que estamos hablando. Pero, ¿qué sucede? Y acá llegamos como al nudo de la cuestión. ¿Qué sucede cuando el directivo, ¿sí?, se caracteriza por reaccionar? Su amígdala cerebral de alguna manera queda siempre en situación de secuestro. Vieron que muchas veces escuchamos en las redes y demás sobre los secuestros emocionales. Eso pasa en general con muchos directivos, ¿sí?, muchas personas que llevan adelante estos cargos, estos roles. Muchas veces se asocia a este rol con esa situación de secuestro emocional. La directora se puso a gritar y se puso como loca. Mismo nuestros hijos nos cuentan cosas así y no sabes cómo habló y se reenojó y ¿no? Y como que bueno, llegan a estadios de secuestro emocional feos, a decir verdad, porque no es un rol que machee, vamos a decir, con esto, ¿no? Con esto de faltar el respeto y de capaz no tener en cuenta a ese otro, a ese interlocutor. Si este directivo en general toma malas decisiones y va por ese camino, ¿no?, de dejarse llevar por este secuestro emocional, ya sea porque hubo alumnos que se portaron mal, ya sea porque hubo algún padre o alguna madre que se acercó de forma irrespetuosa, ya sea porque algún docente, formador, alguien de su grupo, de su equipo de trabajo tomó malas decisiones y hizo mal las cosas. Si este directivo se deja llevar por esta realidad de que la amígdala reaccione sin parar, seguramente va a ser el peor camino, el camino equivocado, vamos a decir, porque de alguna manera se genera ahí como un círculo vicioso. Es un loop, digo yo, porque cuando el directivo se deja llevar por sus emociones y no puede buscar una regulación, no puede bajar, sí, y demás, lo más probable que cometa otro error, que es justamente generar en el otro que se active este circuito amigdalínico. Porque si el directivo grita, o capaz el directivo está faltando el respeto, o de alguna manera se comunica de mala manera con algún padre, con algún alumno o con algún docente, lo más probable es que a ese otro se le genere también un secuestro emocional. Y en ese secuestro emocional también responda de mala manera. Esto es como un circuito, es un círculo vicioso que no tiene fin de alguna forma, ¿no?
¿no? Y en el que entramos, la verdad que muchas veces entramos sin querer, sin darnos cuenta, porque es una situación, ¿no? Cuando uno habla del burnout docente, de cuando los docentes están quemados, los directivos también, obviamente, les suele pasar. Entonces entramos en este loop del que no podemos salir, generado justamente por un secuestro emocional. Un secuestro emocional que hace que nosotros cometamos el error de manejarnos de mala manera, de perder ese norte de la inteligencia emocional, de ser amorosos, de ser respetuosos, que es todo lo que está formando a los demás de alguna manera, y generemos que a ese otro también se le genere un secuestro emocional. Porque si yo como directivo a un alumno les grito, de alguna manera los humillo, ¿sí? Ante los demás, pilas de ejemplos, digamos, para contar, porque justamente me enojé y no supe regular mi emoción, lo más probable es que del otro lado haya un alumno que empiece a tenerme miedo y que ya esté como a la defensiva cada vez que a mí se me genera un secuestro emocional. Y ahí hay otro secuestro emocional, el de ese alumno, que ya el cortisol empieza a rebotar en su cuerpo. Y la realidad es que tenemos herramientas a mano como para poder llevar a cabo a diario, para cuidarnos, para preservarnos, y que cada vez que haya un emergente a nivel institucional no sea el secuestro emocional quien tome todo nuestro cuerpo y podamos tomar buenas decisiones. Para eso, volver, ¿sí?, a estas herramientas que nos regala la neurociencia, que tiene que ver con la meditación diaria, con el yoga, no digo diario, pero sí como rutina, ¿sí?, el deporte, el tener momentos de esparcimiento para nosotros, el ser empáticos con nosotros, porque es una situación bastante estresante la de ser y cumplir con este rol directivo. Entonces, ser tan empáticos como quisiéramos que los demás sean con nosotros. Primero empezar por nosotros. La realidad es que si el directivo de alguna manera se deja tomar por esta situación, y lo más probable es que termine no ayudando a nadie, de alguna manera sin preservar todo lo que quería preservar. Quería generar una situación de vínculo positivo y termina de alguna forma rompiendo vínculos. Y ese barco del cual hablábamos al principio de nuestra charla, que tenía un rumbo determinado, que quería tal perfil del alumno, que perseguía tal perfil de comunidad, de alguna manera hace que se vea trunco, que este viaje pierda el rumbo. Así que miren si no es valedero de alguna manera darnos la importancia que tenemos, preservarnos primero para después poder preservar todo este viaje del que estamos hablando. ¿Cómo cambiamos esta realidad? Simplemente empezando por nosotros. Sé que no es tarea fácil porque estuve ahí 20 años, así que fue una tarea casi cíclica, ¿no? De volver a empezar siempre, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos tomar por estas realidades que hacen que nos llenemos de cortisol y no podamos ver más que esa realidad. Pero siempre está esa herramienta, esa estrategia. La vida misma nos va dando como pequeñas situaciones que si nosotros estamos atentos podemos verlas, podemos prestar atención. Siempre me retrotraigo, digamos, a los años más movidos, ¿no? De esos 20 años que fui directiva. Y la realidad es que en esos peores días, ¿no? Como yo les decía hoy, en los peores días ha sido de súper estrés, de tener que cumplir con un montón de cosas, de sentir que uno es un pulpo y no puede llegar con todo y querer hacer todo medianamente bien. Siempre hubo algo que cayó, ¿no? Que yo siempre digo que algo que vino como de, no sé, capaz de un regalito o, no sé, una invitación. Me han pasado situaciones de que me han regalado un libro, por ejemplo, ¿no? Pues capaz tuve la invitación de una amiga para ir a hacer gimnasia. Bueno, tratar de también prestar atención a estas situaciones que se van dando, que parecen que son situaciones casuales, pero en realidad no lo son. Son situaciones que tal vez vinieron justo a nuestra vida en ese momento para que tengamos la capacidad de escucharlas y volver a nosotros. Y me parece que la herramienta primordial es siempre volver a uno. Cuando uno siente que está como con todo negro, con toda esta situación de sentirse quemados o sentirse súper exhaustos, ¿no? De tener que lidiar con tantas cosas, volver a lo más chiquitito, volver como hasta ese momento en que uno planta la semillita, volver a uno, volver a buscar nuestra tranquilidad, nuestra paz interior. Y a veces tiene que ver sencillamente con empezar, por ejemplo, una actividad nueva, empezar yoga, empezar a meditar todos los días 3 minutos. ¿Quién no tiene 3 minutos? Todos tenemos 3 minutos. Y hacerlo en forma rutinaria, empezar a tomar más agua día tras día, empezar con una actividad física y sostenerla. La realidad es que siempre es dar ese primer paso y después es sostener, pensando que no solamente va a ser preservarnos, sino también poder ser ese líder que queremos ser en este lugar que elegimos trabajar. Ya para ir cerrando, formar grupos, dice, tiene eso, tiene mucho de aceptar que es un camino, ¿sí? Que es un camino en el que nos vamos dando cuenta que hay muchas personas que van a comulgar con todo nuestro sentir, con nuestra filosofía, con nuestros valores, con esa forma que tenemos de ver la educación, y que va a haber otros que no, porque
sencillamente tal vez no sea su misión en esta vida. Y yo creo que el rédito, después de esos 20 años y después de estas formaciones y demás, creo que el rédito estuvo ahí, en darme cuenta justamente de eso, aceptar que es un camino, no querer formar un grupo estable ya la primera de cambio, ¿sí? el primer año en el que estoy trabajando ahí, tratar de aceptar que esto es un camino, ¿sí? En el que uno va a ir conociendo diferentes personas, diferentes perfiles de apego, como le llamamos, aceptar que muchos van a comulgar con nuestra filosofía, con nuestra forma de ver las cosas y otros que no, y aceptar que esos que no y que no nos puedan seguir acompañando, la realidad es porque vienen a esta vida a cumplir con otra misión que capaz que está muy lejos de lo que tiene que ver con educación. Tratar de tomar las cosas un poquito, con un poco más de desapego. Tanto que hablamos de apego, bueno, en estos casos, como es una de las patas más importantes que tienen que ver con nuestra función, el hecho de sostener, ¿no? El recurso humano, sostener, más que nada, todos traten de subirse a este viaje con el mismo, sí, con los mismos valores, con la misma filosofía. Creo que es una de las realidades que más, de alguna manera, nos pesan, ¿sí? A nosotros los directivos. Bueno, tratar de mirarlo un poco más con desapego, ¿no? Esta situación, que van a estar justamente aquellos que sí comulguen y aquellos que no vivirlo tal vez como con tanta pasionalidad. Todo que la verdad que fueron un montón de temas que hablamos este encuentro de hoy en este diario de la profe, me llevó a pensar que hay un montón de temas que podemos profundizar, ¿no? Que podemos profundizar a partir de ahora y que tienen que ver con el rol directivo. Bueno, gracias por estar ahí, les dejo un beso y nos vemos el jueves que viene. Gracias.